Estamos aquí con Mariano Benítez de Lugo, es el abogado de ADADE, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, acusación popular personada en los papeles de Bárcenas y en la causa Gürtel. Y queríamos preguntarte a ver si nos puedes hacer una valoración sobre el auto dictado por la Audiencia Provincial, por la Audiencia Nacional, sobre la libertad de Bárcenas. Bueno, pues yo creo que en principio la valoración es negativa. No rotundamente, en el sentido de que por la propia ley ya a Bárcenas le quedaba poco tiempo de prisión provisional. Y es negativa en la medida en que el auto yo creo que es contradictorio, porque después de dar toda la razón al juez Ruce, al que había denegado esta libertad, la concede. Y la concede con un sistema y acudiendo a métodos decimonónicos, que son los que están en nuestra ley de enjuiciamiento criminal de 1880 y tantos. Es decir, cuando hoy día todos los ordenamientos penales y penitenciarios de Occidente están en la línea de utilizar monitorizaciones eléctricas de los acusados, eventualmente dados a la fuga, pues se les coloca pulseras magnéticas. Y yo ya lo comenté en una de las peticiones, en una de las veces, pues me parece que han sido 5 veces las que ha pedido la libertad. Lo planteé como petición subsidiaria ante el temor de que la propia sala acordara la libertad. Porque cuando dice ella que debe ponderar el periodo de fuga, que por cierto había acusado que había periodo de fuga hace solo 2 meses, aproximadamente. ¿Y ese cambio por qué ha sido? Y ahora, sin nuevas razones, lo acuerda. La razón formal que utiliza es que se ha terminado la pieza separada de una de las piezas separadas que había hecho Artur. Pero claro, la prisión provisional de Bárcenas no era solo por esa pieza, era en conjunto por las 3 piezas que hay. La pieza separada esta que ya hemos calificado, la pieza principal y los papeles de Bárcenas, la pieza llamada papeles de Bárcenas, que es la suya genuina, por decirlo así. ¿Y no se podría pedir entonces reiterar la prisión por esas otras 2 piezas si el fundamento legal es que esta parte de la pieza se ha terminado y por eso no hay más? Ya están, o sea, todavía no se han terminado las actuaciones, no sigue habiendo en curso 2 piezas que se están investigando. Yo lo veo difícil porque al propio Ruth, como le han dado un buen coscorrón, porque él había rechazado esta enésima petición de libertad, pues no se atreverá a acordar su prisión. ¿Y la fiscalía? Cuando yo en su día al propio Ruth le pedí lo de la pulsera telemática, sí, ya hizo caso omiso. Yo quizás es que estoy en obsesión con eso, porque intento que nuestros sistemas de control de presos preventivos evolucione. Y ya lo pedía Pedreira. Pedreira fue el primer instructor. Bueno, el primero fue Garzón, luego Pedreira, un hombre mayor, enfermo, y se lo pedí. Y entonces él entró un poco, entonces era respecto de Correa. Entonces él entró un poco en la dinámica y pidió algunos informes y tal, pero se conoce que no le convencieron y no lo aceptó. Pero tú te estás refiriendo a la pulsera telemática que llevan los condenados por violencia de género. No condenados, digamos, imputados o acusados por violencia de género. O sea que eso en nuestro país se utiliza para los violentos, claro, y no para los corruptos, no se entiende, ¿no? Es absurdo, y prefieren seguir con los cánones del siglo XIX. Pero sobre todo el riesgo que supone que Bárcenas pudiese fugarse, ¿no? Claro, yo creo que... Eso para la causa, ¿qué implicaría? Además, es que lo que es absurdo es que dice que tiene arraigo familiar, vaya, y arraigo social y su carencia de antecedentes penales, y que en su momento sí cumplía cuando tenía que ir cada 15 días. Pero bueno, sí tenía... Fue la primera medida que nosotros pedimos, que también fuimos nosotros, o fui yo para ser más preciso, fue el que se le quitara el pasaporte
y compareciera. Entonces ya hubo su bronca con él y no sé qué, pero el juez lo aceptó. Aceptó que fuera, yo pedía cada semana, bueno, y el juez acordó cada 15 días, vale, pues muy bien. Pero eso le dio tiempo, como consta, a seguir con sus viajes a donde tenía los fondos. Porque de Entre hecho, ellos Canadá. claro. Y ahí está la famosa foto, volviendo, haciendo la peineta, Sí, volviendo de Canadá. Y eso era en un lapso de tiempo dentro de los 15 días que no tenía que presentarse. claro, es decir, que bueno, constan autos, ¿no? En las actuaciones que durante el tiempo que ha estado en libertad ha movido un montón de dinero, cancelado un montón de Bueno, cuentas. en el año 2009, cuando ya él empieza a oler a chamusquina el tema, empieza a hacer movimientos de fondos y los saca de Suiza, Sí, porque sabe que empiezan las comisiones rogatorias a Suiza, los saca de Suiza y los lleva a Panamá, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. y Estados Unidos y hace operaciones para vaciar las cuentas que tenía en Suiza. Es decir, que no exista riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, es que se ha demostrado que ha destruido pruebas, ha intentado destruirlas de manera reiterada, que obra la causa, él dijo, repetidas veces dijo que está dispuesto a colaborar. Aquí se produjo una situación, una inflexión importante el 15 de julio del 2013, cuando yo pido la prisión y la conceden el 27 de julio de 2013. Sí. Entonces, él se cabrea con su abogado, porque no le debía haber advertido esa posibilidad. Y la prueba está en que cuando yo lo pido, el abogado suyo se pone histérico y tal, allí da un número en la sala, y entonces cuando él me amenaza y dice, socialistas me vas a encontrar, y tal. Y entonces él prescinde de su abogado y busca a Gómez del Liaño. Con Gómez del Liaño pide él declarar el 15 de julio y por primera vez reconoce los papeles. Por primera vez. ¿Sí? Después de haber dicho que eso era una contabilidad de carnicero y no sé qué tal, dice, sí, es mi contabilidad. Y entonces ahí parece que va a haber una inflexión con la nueva defensa suya, de que va a colaborar profundamente. Sí. Pero luego se retracta y por la vía de hecho empieza a obstaculizar con abogados suyos en Suiza el despacho de las comisiones rogatorias. Ajá. Y en eso estamos. Tal es así que últimamente la Autoridad Federal Judicial Suiza ha dicho, no valen las informaciones que ustedes tienen si se trata solo de delitos fiscales. Porque aquí en Suiza el delito fiscal no existe. Pero bueno, no son solo delitos fiscales, ¿no? Claro, eso es lo que sostendremos el día del juicio. Bueno, ¿y entonces qué significa porque claro, hay una alarma social con esta medida que ha adoptado la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? Hay una alarma social real. Hay una alarma social, todo el mundo se está riendo de mí porque sabe que yo fui el que conseguí la prisión y la verdad es que si pudiera sacarse algo bueno de esto, es que él repetidas veces dijo por sí mismo y a través del abogado que estando en prisión le era imposible ofrecer más información que podía ser sensible para el caso. Ajá. Y hay que entender que eso puede ser, por ejemplo, los recibos de las cantidades mensuales que pagaba a toda la cúpula del PP, incluido a Mariano Rajoy. Él dice que los tiene guardados. Él dice, no dice concretamente eso, pero dice que tiene información sensible guardada. Y entonces porque acaba de fallecer una de las imputadas, ha aparecido muerta en un hotel. Porque esta era una persona que la utilizaban como testaferro, como una sociedad pantalla de sello asimétrico, para hacer las adjudicaciones irregales, porque luego esa empresa los desviaba a las empresas del grupo Correa. O sea que parece como que dejarle libre, sin vigilancia, aunque sean 24 horas, ya casi diríamos sin protección, ¿no? Porque sabe mucho. Ahora ya solo se depende
de su buena fe, y eso es mucho depender, ¿no? Ya, Porque desde luego. depender de la buena fe y de que diga y de que haga lo que dijo que iba a hacer, que era el, el colaborar y el poner de manifiesto datos. Por eso yo creo que las reacciones del Partido Popular a su libertad son pacatas, son tímidas, pues ya no está con nosotros, bueno, nos defraudó y tal, pero bueno, pero No son contundentes, ¿no? no son contundentes. Que caiga el peso de la justicia, Porque, porque yo creo que ellos temen que efectivamente él tenga mucha más información. La famosa agenda suya, Sí. de la que casualmente un día aporta al juzgado dos hojas Ah. y una serie de documentos, y dijo que si no se le daban, se entraría a buscarlos. Pero esa no es la fórmula, porque claro, tú sacas y le das lo que te conviene. Ya. Y no hay un registro exhaustivo de la contabilidad B del Partido Popular, que es lo O que sea, ellos tienen, que no existe. Que queda acreditado en los autos, ¿no? Que ha habido una contabilidad B, que ha habido sobresueldos a los líderes que se presentarán probablemente a las elecciones que están por venir, estamos en año electoral. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Haddad? ¿Ha pedido la comparecencia, la testifical de Mariano Rajoy? ¿Qué es lo que...? Sí, yo he pedido la declaración de la Mariano Rajoy y de Esperanza Aguirre. La Esperanza Aguirre, ¿por qué? Pues porque su hombre de confianza en la comunidad autónoma era Alberto López Viejo, que es el que fraccionaba los contratos, el que manipulaba las adjudicaciones, etcétera, etcétera. Eso está súper acreditado. Y entonces, ¿ella qué va a decir? Pues que no se enteraba. Bueno, pues en este país el problema está en que siempre cuando se llega hacia arriba, el de arriba dice que no se enteraba lo que hacía su hombre de confianza. ¿Y Rajoy por qué? Porque si había una contabilidad paralela del Partido Popular en la que había los ingresos de las empresas constructoras y beneficiadas de las adjudicaciones, el tesorero o el gerente dependen, porque el Partido Popular tiene una estructura piramidal y por tanto el tesorero o gerente dependen del secretario general y del presidente, y el presidente era y fue secretario general también Rajoy. Entonces tendrá que decir algo. Yo ya he pedido esa declaración en anterior ocasión, pero lo pedí en el proceso, en los papeles de Bárcenas, digamos, en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, y ahí el fiscal es muy diferente de las fiscales que han hecho esta acusación en esta pieza separada. Esto es muy interesante porque se quejan mucho las acusaciones populares del fiscal de los papeles de Bárcena, ¿no? Sí, es una persona, bueno, poco investigadora, y muy inactivo, muy inactivo. Y en concreto, cuando yo pedí la declaración de Rajoy, hice un proceso de intenciones diciendo que yo quería montar un show mediático y no sé qué, cuando yo había explicado que lo mismo que ahora pretendo por el que se le cite, que en definitiva él como máximo responsable del Partido Popular tendrá que decir algo sobre la contabilidad del Partido Popular. Claro, ¿no? Parece... En eso el propio Aceves el otro día, bueno, hace no mucho, cuando fue a declarar, hizo un ejercicio de ilusionismo societario, diciendo no, yo era secretario general político. Y entonces cuando se le dice, bueno, y el secretario general para lo que no era exactamente político, dice, no había secretario, no, era Bárcenas, era el que llevaba el tema de cuentas y no despachaba conmigo. Eso es una fórmula para salvarse él, pero a su vez para alargarle el muerto a Rajoy. Con alguien tenía que despachar el tesorero. Claro, pero aparte hay unos estatutos, ¿no? Que dicen claro, que... Sí, eso no tenía verosimilitud ninguna. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué pasos va a dar ahora Dade? Bueno, ahora tendremos que ver en esta pieza los escritos de defensa, ver que el juez busque auto de apertura o juicio oral acuerda, a ver si acuerda aceptar las pruebas que proponemos, entre ellos las declaraciones estas que acabo de comentar.
Y entonces ya quedaría persiana para la vista. Luego quedaría el resto de la pieza principal y los papeles de Bárcenas que cada día a día se está confirmando su exactitud. Sí. Es decir, no ya porque él los ha reconocido, punto uno, sino también, punto dos, porque los bisés que hay en el margen de los papeles de Bárcenas está acreditado por pruebas periciales caligráficas que eran de Álvaro Lapuerta. Ah, sí, Claro, el nuevo abogado de Álvaro Lapuerta, que también ha cambiado de abogado, es una persona muy conocida en el mundo de los grandes delincuentes, no porque él lo sea, sino porque defiende. Ya. Y ahora ha utilizado un sistema, ha planteado un dilema curioso, y es que la incapacidad mental de Lapuerta para defenderse, y por eso pide su sobreseimiento. Y una cosa, porque claro, 44 imputados con grandes despachos, escribiendo constantemente al juzgado, providencias, autos que hay que responder, recursos de apelación, de súplica. ¿Cómo hacen las acusaciones populares? ¿Cuántas acusaciones populares hay? ¿Y cómo hacen para financiar esto? Pues las acusaciones populares, nosotros estamos en todas las piezas. Sí. Hay algunos que no están en todas las piezas. En esta en concreto no está Izquierda Unida y no está una asociación catalana de derechos del hombre. Nosotros, como fuimos los primeros, nos personamos en la primera, que esta viene de la primera, y luego nos personamos también en la de los papeles de Bárcenas, que ahí sí están otras acusaciones. En esta está también el Partido Socialista Valenciano. Sí. O sea, había 5 o 6 acusaciones populares. No, yo diría que menos. Yo diría que aquí estamos 2. ¿Solo? En esta pieza, yo me parece recordar que estamos 2. Pues y nosotros a que somos Quijotes jurídicos desde el punto de vista económico, porque no tenemos financiación alguna y nuestro crowdfunding ese que tal, me parece que está más inactivo que nada, ¿no? Bueno, pero seguramente es porque los españoles no lo saben. Seguramente porque no tenemos una eficaz asesora para ello. Exactamente. Bueno, pues nada, esperemos que la gente se haya informado de cuál es la situación actual de los papeles de Bárcenas, les haya servido esta entrevista, que apoyen a todas las acusaciones populares, que es importante, sí, económicamente y... en fin. Sí, la verdad es que mediáticamente, es una de difusión. De chinos, en la medida en que yo tengo que luchar contra 41 grandes despachos, claro, defensores de 41 pájaros de estos, y en cambio ellos solo tienen uno. Claro, con lo cual simplemente con que hagan... La desigualdad de armas es brutal. Es enorme, ¿no? Bueno, pues nada, esperemos que esto lo sepan ahí fuera y apoyen a las organizaciones que estáis ahí personadas. Pues muchas gracias. De acuerdo, nada. Muchas gracias.